Bien, en la clase anterior habíamos hablado de velocidad de corte, ¿sí? Habíamos dicho que la velocidad de corte estaba dada por esta fórmula, ¿sí? BC igual a pi por diámetro por n, donde d es el diámetro de la pieza y n es la velocidad angular a la cual gira la máquina. Bien, en la actividad que le he dado para resolver, donde tenían que calcular la velocidad de corte, ¿sí?, le había dado, ¿sí?, distintos diámetros y distintas velocidades angulares. Entonces, de acuerdo a cada caso, usted tenía que obtener la velocidad de corte. Bueno, hoy vamos a ver cómo se construyen los gráficos de velocidad de corte y para qué sirven. Bueno, para ello, ¿sí?, yo supongo, ¿sí?, que tengo una máquina que puede girar a dos velocidades angulares. N1, 300 revoluciones sobre minuto y 800 revoluciones sobre minutos. Bueno, tengo que asignarle, por ejemplo, supongo que la pieza tiene un diámetro de 40 milímetros, ¿sí?, la pieza que voy a trabajar en la máquina. Entonces, calculo la velocidad de corte, ¿sí?, le damos velocidad de corte 1, ¿sí?, para calcular con N1, o sea, para esta velocidad angular. Entonces hago pi por diámetro por n. Esto lo tengo que pasar de milímetro a metro, ¿sí?, tengo que correr la coma de acuerdo a la reglita, ¿sí?, para pasar de milímetro a metro. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. Tengo que correr 3 lugares la coma, ¿cierto? Y multiplicar por las revoluciones sobre minuto. Entonces, para este diámetro y para estas revoluciones, la velocidad de corte es 37,69 metros sobre minuto. O sea, si yo suelto esa pieza en un lugar plano, va a recorrer 37,6 metros en un minuto. Bueno, para el caso de la velocidad angular de 800 RPM, ¿sí?, o revoluciones sobre minuto, tengo que hacer pi por diámetro, tomo de vuelta 40 milímetros, supongo, ¿no es cierto?, que la pieza tiene 40 milímetros, y multiplico por las 800 revoluciones sobre minuto. De vuelta paso el diámetro de milímetro a metro, ¿sí?, y hago los cálculos y eso me da 100,5 metros sobre minutos. Bueno, ¿cómo se grafica? ¿Sí? Para ello nosotros trazamos los ejes, ¿sí?, como los ejes X, Y, ¿sí?, el eje horizontal, el eje vertical, y en el eje X lo que vamos a graficar, ¿sí?, va a ser el diámetro que puede tener la pieza. Por ejemplo, yo hice una escala, puse 10, 20, 30, hasta 80 milímetros de diámetro, ¿sí? Fíjense el diámetro en milímetros. Y en el eje Y, o sea, en el eje vertical, va la velocidad de corte en metros sobre minuto. Fíjense que yo cuando calculé, todas calculé en metros sobre minuto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el gráfico? ¿Cómo se construyen estas rectas? Fíjense, para diámetro, en este caso que yo calculé, para diámetro 40 milímetros, ¿sí?, la velocidad de corte 1 me da 37,6. O sea, tengo que ir con 40, ¿sí?, hasta acá, 37,59. ¿Sí? Ahí obtengo un punto. Entonces, esta recta que representa la velocidad angular 1, o sea, 1 es el punto con el origen, ¿sí?, y trazo una recta así. Y eso sería la velocidad angular 1. Bueno, para N2, ¿sí?, 800 revoluciones sobre minuto, ¿cómo hago? ¿Sí? Fíjense, tomo para el diámetro de vuelta 40 milímetros, subo, ¿sí?, y tengo 100,53, un poquito más arriba de 100 acá, ¿sí?, 1, ¿sí?, perpendicularmente estos puntos, y ahí trazo del origen una recta que pase por ese punto. Eso me da la velocidad angular N2, ¿sí? Bueno,
¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Fíjense, si yo tengo una pieza que tiene un diámetro de 50 milímetros, ¿sí? Y a mí me dicen que la velocidad de corte para trabajar esa pieza no puede superar, por ejemplo, los 50 metros sobre minuto, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo trabajo a una velocidad de corte mayor a esa, la herramienta que voy a usar, la herramienta de corte, va a tener dificultades, se va a desgastar, se va a romper, se va a recalentar, va a perder el filo, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Entonces, para eso yo vengo al gráfico y digo, bueno, a ver, con 50 acá, 50 milímetros de diámetro, y una velocidad de corte 50, ¿sí? 50, 1,50 acá y tengo un punto, ¿sí? Digamos, esa tendría que ser la velocidad angular a la cual tengo que poner la máquina, ¿sí? Pero como mi máquina solamente tiene estas dos velocidades, fíjense cuál está más cerca de 50. Obviamente que esta, ¿no es cierto? Fíjense que hay una pequeña diferencia. En cambio, si yo pongo a funcionar la máquina acá a 800 RPM, voy a tener una velocidad de corte mayor a 100, ¿sí? Entonces voy a tener dificultades con esa herramienta, ¿sí? Con todos los efectos no deseados que mencioné hace un ratito. Entonces, bien, resumiendo, con la fórmula de velocidad de corte, acá yo reemplazo los valores, ¿sí? Tomo un diámetro, por ejemplo 40, y pongo las RPM acá, hago los cálculos y me da una velocidad de corte 1 de 37,6, ¿sí? Acá, 37,6, 1 con 40 y ahí tengo un punto. Ahí trazo la velocidad angular N1. Y para trazar la N2, la velocidad angular N2, fíjense, tengo una velocidad de corte de 100,5 por acá, para un diámetro de 40 tengo este punto. Entonces, ese punto y el origen, ¿sí? Me definen esta recta que es la velocidad angular N2. Bien, hasta acá llegamos.